No, Bueno, muy buenos días chicos a todas y a todos. Espero que se encuentren muy buenos días, bien. Buenos días, profe. tía. Ya, bueno, ya los saludé un poquito. Buenos días. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos Apáguelo. porque hay harta interferencia y que cuando quieran hablar lo enciendan. Si quieren pedir la palabra por el chat, si es que no están con la cámara encendida. Y si están con la cámara encendida, hacen señas con la manito. ¿Ya? Perdón. Dos. ¿Ya? Tu micro, por favor. Joaquín Parra, en tu pantalla en la parte de abajo aparece una barra blanca y en la parte del centro aparecen tres botones. Uno, silenciar micrófono, el otro es dejar la llamada y el otro es ocultar la cámara. Aprieta el silenciar micrófono para que así podamos no tener el ruido de fondo. ¿Ya? Ya. Ya tía, porque es tu hermana. Ya tía. ¿Ya, corazones? Entonces de esa manera así no vamos a tener el sonido de fondo. Le damos la bienvenida a Aníbal, que se incorporó recién a la clase. Aníbal, me olvidé el apellido. ¿González? Ahí dice. Ya tía. Ya tía. Joaquín, ¿todavía no lo puedes hacer? ¿Puedes ver mi pantalla, Joaquín? Puedes ver que yo estoy moviendo el mouse, ¿cierto? Sí. Ya. Esto son Fíjate, corazón, que aquí en la parte de abajo, cuando tú mueves el puntero, aparece una barra blanca que dice detalles de la reunión y luego aparecen tres botones. El primer botón es silenciar micrófono. Tiene que estar en rojo para que te aparezca el micrófono silenciado. Pínchalo. Pasa el mouse por encima. Con calma, no Tía, te que yo preocupes. estoy con mi celular. Ah, estás con el teléfono, entonces toca la pantalla del teléfono. Eso, perfecto. Yo pensé que estabas con el computador, pues corazón. Ya. Entonces, les decía que vamos a hacer la revisión de la guía número 10. Asumo que todos ya la tienen por ahí cerca, yo ya se las había pedido. Entonces, la voy a presentar aquí. ¿Me hacen con el dedito? ¿Pueden ver la guía que yo estoy presentando? ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, voy a agrandar aquí un poco. Y si se fijan, dice guía número 10. Esta es la guía que se envió la semana pasada, que ustedes ya deberían haber realizado. Pregunta, ¿quiénes ya la desarrollaron? Bien, Matías Celedón. Mariana también la hizo, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿puede repetir la pregunta? Es que no escuché bien. ¿Quién ya hizo la guía número 10? ¿La que dieron cuál? La que estoy Ah, proyectando en yo la ya la pantalla. hice. Yo la hice, tía. Perfecto, Alexis. Disculpen. Yo no la hice. No la hizo. Ya. El Ah, astronauta. ahora no La del mandó guía, ¿no es astronauta. cierto? ¿Perdón? Ahora no mandó guías. Sí Hice una mandó. historia como de 3 páginas. A ver, chicos. em, no, las guías recuerden que se van enviando semana por medio. La semana pasada le correspondió a lenguaje, a historia, a arte y a 5 asignaturas, además de educación física. Y esta semana le tocó a otras 5 asignaturas. ¿Ya? A mí me toca entregar guía nuevamente la próxima semana y ya sería la guía número 11. Siempre yo las guías y todos los profesores idealmente le vamos poniendo número para que ustedes vayan sabiendo en qué guía vamos. Y yo necesito que estas guías ustedes me las vayan enviando después al correo. ¿Ya? Alexis, te pido que silencies el micrófono, por favor. Lo mismo los demás para que no haya interferencia, porque ya el internet anda malo, entonces
encima con los ruidos de fondo es incómodo. Ya, entonces acá tenemos nuestra guía. Los que no la hayan hecho vayan poniendo más atención todavía, y los que ya la hicieron van a empezar a corregir. Daniel, mira, ¿sabes qué? No se trata de cansarse o no cansarse, hola Aníbal, de mandar guías. Si tú piensas un poquito en el trabajo que ustedes deberían hacer, ustedes todos los días deberían ir a clases y tener clases como corresponde desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Y lógicamente ustedes habrían tenido más trabajo que 10 guías de lenguaje desde marzo a junio. ¿Ya? Lógicamente sería mejor ir a clases, pero no depende de que yo quiera o el jefe de la comuna quiera que vayamos o no a clases. Hay un estado de catástrofe en nuestro país, un estado en el que nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros mismos y decir, sí, vamos a ir a empezar a hacer clases. No podemos porque está prohibido. Por lo tanto, la forma en que nosotros estamos tratando de apoyar el trabajo escolar es mediante estas guías. Si usted quiere o no quiere hacerlas, quiere o no quiere participar de las clases, es cuestión tuya y de tu familia. Los compañeros que están aquí es porque quieren aprender, quieren avanzar, quieren mejorar en sus aprendizajes. ¿Ya? Insisto, no se trata de que yo me aburra o no. Para mí sería súper fácil estar en mi casa sin hacer nada. Lógico, pero es mi deber, es mi trabajo. Yo también soy mamá y me gustaría que a mi hija también la estuvieran apoyando como corresponde a los profesores y profesoras. Así es que eso. Bueno, y de hecho los profesores y profesoras la están apoyando. Entonces, así, de esa misma manera, yo quiero que todos sintamos estas ganas por aprender. Y si usted, mi amor, no quiere hacerlo, piense por qué no quiere hacerlo. ¿Ya? Bueno, dice, nos volvemos a encontrar. Aquí estamos de nuevo para comenzar a trabajar en una nueva guía de lenguaje para esta semana. Vamos con ánimo y energía para avanzar y seguir aprendiendo, aunque sea a distancia. Y que tal vez esto, chicos, pueda prolongarse por un par de meses más. Quién sabe, hasta fin de año, capaz. ¿Ya? Lo importante es que ustedes traten de ponerle empeño por aprender. Dice acá que no es importante... me puedo Cote, no te entendí, mi amor. María José. No, nada, tía, es que hace un ratito no podía ver la pantalla, pero ya apareció. Ya. Bueno, les decía recién que tal como en todas las otras guías he puesto que no es necesario imprimirla. Ya piensen en la cantidad de papel y en la electricidad que también se gasta. Y otra cosa, ustedes la semana pasada recibieron computadores. Entonces recién estuve en clase con el séptimo A y les decía que si ustedes quieren la guía en formato Word, en Office, en Word, entonces yo se las podría enviar en Word y ustedes la descargan en el computador y si quieren la pueden ir respondiendo ahí mismo en el computador y me la reenvían de vuelta por correo electrónico. A lo mejor puede ser más fácil y así es como más entretenido para ustedes estar trabajando en el computador, en la misma guía que estar trabajando en el cuaderno. Entonces, si quieren, yo después se las puedo enviar por WhatsApp a uno de los compañeros o al profesor jefe para que se las reenvíe y ustedes, los que quieran, los que no la han hecho todavía, la pueden empezar a trabajar en el computador y es más fácil también para reenviarla. Ya la compañera ahí dice, sí, eso voy a hacer y de esta manera puede ser algo distinto para no tener una cuestión tan tediosa estar escribiendo en el computador. ¿Ya? Y acuérdense, ahí está mi correo para que ustedes puedan enviar después todas las guías que vamos desarrollando. Guía 9 y guía 10 son las que yo necesito que vayan enviando ahora porque son las últimas con las que hemos estado trabajando para que yo vaya haciendo registro de su trabajo. ¿Ya? Bueno, la guía comienza con un... Voy a agrandarla un poquito. Comienza con una imagen que ustedes deben observar. ¿Quién puede contar un poquito qué observa en esa imagen? Si alguien quiere puede encender su micrófono, pedir la palabra antes obviamente para que
Pascual, perfecto. Luego Matías Celedón. ¿Qué es lo que observo en esa imagen? Pues básicamente un manejo dando su dedo y como que está llamando un taxi con un maletín en la luna. Es lo que veo de esa imagen. Ok, perfecto. Hola. Matías Celedón. Luego que dijo que el astronauta está pidiendo un taxi Ya, y se aparece a otro planeta. ya. Eso me imaginaba yo. Ok. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Muchas gracias, Matías. ¿A nadie se le ocurre otra cosa? ¿No? O sea, no porque, o sea, a mí por lo menos no porque la misma imagen tenía que los demás, Ya. que era una persona con un maletín, lo taxi en la luna. Ok. Ya, perfecto. Esa es la visión de ustedes que tienen de esa imagen. Ok. A lo mejor a otra persona se le podría ocurrir algo distinto, pero lógicamente basado en esa imagen. No sé. Sin embargo, a partir de esta imagen, la idea es que ustedes puedan pensar, crear, imaginar, y a partir de ello escribir una pequeña historia. Alguien por ahí dijo, ¿cierto? Que creó una historia como de 3 páginas. ¿Quién fue? Una pequeña historia a partir de la imagen, ¿ya? No, pero está bien, si hay creatividad y hay ganas, Es que póngale estaba nomás. inspirada. No hay problema, a mí me gusta leer, así que no hay problema. Entonces la idea es que todos ustedes escriban una pequeña historia basada en esa imagen. Ojo, que tiene que estar basada en esa imagen y todas las historias van a ser distintas. Me gustaría, de los que han hecho la guía, alguien quisiera compartir lo que creó. No las 3 o 5 hojas a lo mejor de la Cote, pero más o menos a grandes rasgos de qué se trató la historia. ¿No? ¿Nadie quiere? ¿Les da vergüenza? No. No. ¿No quiere Daniel o no lo ha hecho? Juanbas. Se me va a acabar la batería del computador. Denme un segundito. ¿No se dice? Ya. ¿Ya? Eso. Dale, Mati. Que lo que yo pensaba es que el astronauta ya se quiso ir a la luna a viajar y todo eso. Y después quiso ir a otro planeta donde hiciera a Urano, Júpiter, Marte, cualquiera del otro. ¿Ya? Entonces, ¿Qué? Tengo que hacer algo relacionado. Entonces lo hiciste mal. ¿Lo hiciste mal? entonces ahí pidió un taxi espacial. Así le dije yo. Ok, entiendo. Entiendo. Aquí cualquiera de las historias que ustedes hayan creado va a estar bien. No va a haber ninguna historia mala. ¿Ya? Por si acaso. Todas las historias van a ser correctas siempre y cuando dentro de la historia mencionen a un astronauta, ¿ya? Porque la imagen que nosotros pudimos ver acá tiene que ver con un astronauta, ¿ya? Entonces, cualquier historia que ustedes hayan hecho, aun cuando sea pequeñita, cortita, no, de 2 líneas, igual muy poquito, pero aunque hay microcuentos, ¿ya? Pero pueden crear una historia muy cortita. Lo que importa acá es que en la historia existan 3 componentes o 3 partes. ¿Cuáles serían esas 3 partes? Si no quieren hablar, les da vergüenza, las pueden anotar por el chat. Acuérdense que tenemos un chat aquí. Inicio, desarrollo y final. Perfecto, Joaquín. Tenemos el inicio de la historia, el desarrollo y el desenlace o el final. Entonces puede ser una historia muy cortita, pero tiene que tener esos 3 elementos.
¿Ya? Después de haber creado esta historia, nosotros vamos a pasar al desarrollo de la guía. Y en este desarrollo de la guía yo les digo que el objetivo principal de esta guía es que ustedes sean capaces de reconocer y analizar el conflicto de una historia. ¿Ya? Entonces, para poder entender, o más que entender, recordar lo que es el conflicto de una historia, yo les presento dentro de esta guía una cápsula, un texto que explica el contenido conceptual. ¿A quién de ustedes les gustaría leer lo que aquí aparece? Porque ahora animal, yo sé que ¿Hay alguien que quisiera leer para los compañeros para que yo no esté hablando todo el rato? Ya, María José. Jote, dale nomás. Los demás, disculpa María José, los demás con el micrófono apagadito para que no haya... Yo quiero. Ya, los demás con el micrófono apagado para que no haya interferencia, ¿ya? Ya que no se ve. ¿Ah? Ya que no se ve porque está como compartiendo la pantalla y comparte la llamada con la guía en súper chiquitito al costado. Yo sí lo veo. Yo no lo veo. ¿Por ahí, Cote? ¿Sí? Sí, Perfecto. empiezo. Comience, corazón. Empiezo. Ajá. El conflicto narrativo. Un conflicto narrativo es una situación en la que un personaje se enfrenta a alguien o algo o a sí mismo, o a todo a la vez, por alcanzar algo que necesita. El protagonista de un conflicto no tiene por qué ser un personaje humano. Podría ser, por ejemplo, un animal o un robot, si es que es necesario, en cualquier caso, que tenga una capacidad de decisión y acción, ya que serán sus decisiones y sus acciones las que, las que den forma a la historia. Perfecto, nos detenemos ahí un ratito. ¿Qué es lo que entendemos de lo que acaba de leer María José hasta el momento? Que básicamente el personaje no es necesario que sea un ser humano, que puede ser cualquier cosa, ¿Ya? y que básicamente lo que es lo que se enfrenta, puede ser varias cosas, como a él mismo, otra cosa, no sé, un objeto, su destino, su pasado, algo así. Perfecto. Muy bien, Pascual. María José. María José. De que en la historia sí o sí, no importa si es que el personaje es un animal o un robot o cualquier cosa, pero sí o sí debe tener capacidad de decisión y acción, porque sus acciones y sus decisiones le darán forma a la historia. Efectivamente. Muy bien a los dos compañeros. Se fijan que lo importante de entender acá que el conflicto narrativo de alguna forma lo que hace es poder demostrarnos a nosotros qué es lo que le da sentido a la historia y que este conflicto se produce por una interacción entre dos fuerzas que se oponen, ya como la fuerza de roce que se opone al movimiento de los cuerpos, en este caso es como a la fuerza que se opone a que el protagonista pueda lograr el objetivo. Y como nos decía Pascual hace un rato, que esta fuerza que se opone no necesariamente tiene que ser un humano, sino que puede ser un algo, ¿ya? Incluso puede ser uno mismo, que pelea consigo mismo para poder seguir adelante. No sé si a alguno de ustedes se le ocurre alguna idea en donde exista un conflicto con uno mismo para poder seguir hacia adelante y lograr el objetivo que tiene esa persona. ¿Se les ocurre alguna idea donde exista un conflicto con uno mismo? Si no quieren hablar, por último por el chat, viejos chicos, viejas chicas. ¿Alguna idea? Piensen. Conflicto con uno mismo, donde hay algo que se opone a mí mismo,
a mí misma. Yo peleo conmigo. ¿Se les ocurre? Ustedes son súper creativos, piensen. Tía, yo, Dígame, amor. que como cuando yo me enojo, quiero conseguir algo y me enojo yo mismo, digo que yo puedo conseguirlo. Y así soluciono mi conflicto. Perfecto, Joaquín, muy bien. Y lo que dice la Cote también, el miedo al fracaso. Ahí también estás peleando contigo misma. ¿Te fijas? Ambos, los dos dan una muy buena ejemplificación respecto a un conflicto que se plantea hacia uno mismo, hacia adentro. ¿Ya? Profe, ¿Sí, ¿puedo dar yo Pascual? un ejemplo? Dale. ¿Puedo dar yo el miedo a no aceptarse? Eso, cuando no nos aceptamos. Ahí también tenemos un ejemplo de un conflicto con uno mismo, cuando no nos aceptamos y peleamos contra nuestra imagen, contra lo que nosotros somos porque queremos ser distintos. ¿Estamos presentes la Genoveva de Nayaret? Perfecto, gracias por avisarme, hijita, para poder anotarlas. ¿Ya? Disculpen, chicos, que lo voy a anotar al tiro. Ya. ¿Qué apellido tiene la Genoveva? Me olvidé. Para que me anoten ahí, por favor, el apellido, chiquitinas. Ya. Entonces, nos damos cuenta. Ay, que no, ya. Cambié el formato de la vista. Turut, y compartir. Ay, ¿por qué se ve así ahora? Yo los quiero ver a ustedes. No me quiero ver a mí misma. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ahí está como antes, ¿cierto? Sí, ya. Muy bien, entonces así vamos avanzando y entendiendo también qué es el conflicto. Ya sabemos que el conflicto es la situación que es esa fuerza, esa situación que hace que el protagonista de la historia no pueda avanzar. Y que ese conflicto no necesariamente tiene que ser contra otro, sino que puede ser con uno mismo. Y que no necesariamente tampoco tiene que ser con otro humano, sino que puede ser también con algo. ¿Ya? Avanzamos con la lectura. María José, ¿continúas tú misma o si quieres seguir otra persona leyendo? ¿Sigues tú misma, Cote? Cote. ¿Otra persona puede leer? Porque la Cote se perdió. Daniel, ¿puedes leer tu corazón? Tú lees súper bien. No. Ya, Daniel, dale. Ya pues, Daniel. Daniel, ya pues. Tía, yo quiero. Ya, mi amor, siga nomás. El antagonista puede ser una combinación de fuerzas, personajes, los antagonistas, pero también pueden ser una fuerza de la naturaleza, un huracán, una fuerza sobrenatural, fenómenos paranormales, una construcción, un laberinto, el propio protagonista, su inseguridad o cualquier otro tipo de adversidad o obstáculo. U obstáculos. ¿Se fijan qué es lo que conversábamos recién? Continúa nomás, Mati. Es necesario que exista un objeto que el protagonista trate de alcanzar o consecución no debería resultar sencilla. Y es ahí donde entrará en juego el antagonista, el antagonismo, que que se interpondrá entre el protagonista y su objetivo. Perfecto. Nos detenemos ahí un poquito. Nos damos cuenta que dentro de la historia, el protagonista quiere lograr algo, ¿cierto? Quiere lograr un objetivo.
pero tiene un problema. Hay algo o alguien que se opone. Pero lo importante aquí es también darnos cuenta de que este conflicto lo que intenta hacer es no dejar que este protagonista avance hacia ese Profe, mi objetivo. internet está malo. Pucha. Mira, de todas maneras, mi amor, la clase está grabándose, por lo tanto después se va a subir al YouTube de la escuela, al canal de la escuela, y ahí ustedes pueden escuchar la clase, verla también para que lo que no escucharon bien les pueda quedar más claro, ¿ya? Por si acaso, para las partes que no escuchan bien. Yo entiendo que hay problemas con el internet porque hay mucha gente que está conectada en todos lados, ustedes, todo el mundo en mi casa también, mi hija está en clase, mi pareja está trabajando también con el internet, entonces en todos lados estamos con problemas de conexión. ¿Ya? Así que mis disculpas, y yo tengo buen internet en la casa, buen plan, pero a pesar de eso, en todos lados está pasando lo mismo. ¿Ya? ¿Los demás también me están escuchando mal? ¿No? Yo lo escucho bien. Ahora Yo lo escucho escucho bien también. Ya. Bueno, entonces les decía recién que se me fue la onda, esto pasa por los años, ya me acordé. Que la historia tiene un personaje que se encuentra con un conflicto, con un obstáculo que no lo deja avanzar. Pero hay que entender que ese personaje quiere llegar hacia ese objetivo, hacia esa meta, ¿no es cierto? Ya. Aquí lo importante también es entender que queremos llegar a ese objetivo. Y aquí nos leía recién el compañero que ese objetivo tiene que ser importante para el protagonista, porque si no es importante y si a mí se me presenta un conflicto y yo digo, total, no sé, en la historia, por ejemplo, total no era tan importante lo que yo quería lograr, así que no lo hago nomás. ¿Se fijan? Entonces, por eso tiene que ser importante el objetivo para el protagonista, para que pese a los obstáculos que se interpongan, a los conflictos que ocurran, él quiera o ella quiera seguir adelante. ¿Ya? Puede ser que quiera tener una familia perfecta, algo así. Puede ser Quiere eso. decir, sus padres no le hacen caso y él quiere tener una familia perfecta. Y aunque se planteen delante 1500, 800.000 conflictos, va a querer seguir adelante hasta lograr el objetivo que tiene. ¿Ya? Continúa nomás, Matías, con la lectura. Ya. Pero por último, pero no por ello menos importante, tendrás que asegurarte de que una necesidad obligue al protagonista a alcanzar su objetivo. Será esta necesidad la que le involucre en la lucha y la que impida que se dé por vencido a las primeras de cambio. Continúa nomás. En una narración puede darse muchos tipos de conflictos, pero por ejemplo, bélico, histórico, político, social, interior, familiar, de poder, etc. Perfecto. ¿Se fijan? Entonces, la idea acá es poder entender toda esta información que nos presenta la guía, poder ir haciendo la propia, más que ir memorizándola, porque así uno no aprende memorizando, se te olvida una cosa y después nunca más lo recuerdas, pero ir entendiendo estas cosas. Una historia nos presenta personajes, Pascual que tiene sueño, una historia nos presenta un personaje que es creado por un autor, este personaje tiene ganas de conseguir algo. Para poder conseguirlo, siempre se le van a presentar obstáculos, y estos obstáculos que se presentan son los conflictos, ¿ya? Esta fuerza que se opone a que el protagonista logre su objetivo, no necesariamente tienen que ser externos, también pueden ser internos, y no necesariamente tienen que ser humanos, sino que también pueden ser cosas, objetos, fuerzas, ¿ya? Entonces, con toda esta información, nosotros vamos estos conflictos pueden ser de diferente tipo, como ustedes muy bien lo planteaban hace un rato. Bueno, el desarrollo de la guía se basa en un texto llamado Brillante Silencio. La idea es que ustedes lean este texto, que vayan subrayando las palabras que no conocen, que busquen en el diccionario, en internet, las palabras que no conozcan, para que así puedan
ir entendiendo, porque si ustedes no entienden un concepto es imposible que entiendan, perdón, el concepto, el texto completo, ¿ya? Habla de unos ositos, ¿cómo se llaman? Ositos Kodiak, unos ositos de Alaska. Es un texto escrito por el autor Spencer Holst, un texto que tiene una longitud de 1,5 páginas aproximadamente. Alexis Vargas debería terminar esta clase en unos 20 minutos más, ¿ya? Entonces me interesa que este texto, ojalá lo puedan leer ustedes 1 o 2 veces, y de preferencia que si hay alguien más en casa que lo pueda leer con ustedes para que ustedes también puedan conversar sobre la historia, lo hagan. ¿Por qué? Porque al final la historia tiene como un desenlace que te deja como, a mí me dejó con esa sensación de que no lo entendía a la primera, ¿ya? Y yo ya soy viejita y tengo más experiencia en lectura, entonces ustedes tratan de leerlo bien, de conversarlo con alguien de la familia para que lo puedan entender bien. ¿Qué es lo que van a tener que hacer con este texto? Es desarrollar 8 preguntas, 8 actividades bien simples, pero al mismo tiempo relacionadas con lo que estamos hablando, que tiene que ver con el conflicto, con el objetivo de la historia, ¿ya? Yo aquí se las estoy presentando, ahí está el texto, y nos encontramos acá en la hoja número 5 con las preguntas. Dice, primero, ¿quién es el narrador? A mí me interesa que ustedes logren definir quién es el narrador de esta historia. Traten de recordar que existen diferentes tipos de narradores. Nosotros ya hemos conversado y hemos trabajado con los tipos de narradores, y la idea es que ustedes traten de buscar qué tipo de narrador es el que está acá. Primero, ¿es un narrador que está presente en la historia? ¿Es un narrador ausente? Si saben el nombre del tipo de narrador, si saben que es un personaje, qué personaje es el que está contándola, ¿ya? Explicar. Y ahí recuerden bien que narrador no es lo mismo que autor. Eso ustedes lo tienen súper claro. La segunda pregunta o actividad, me interesa que dentro de la misma historia ustedes vayan leyendo, y cuando vayan leyendo y se describa el ambiente, vayan marcando esas partes, porque con esas partes ustedes van a tener que hacer una descripción de el lugar en el que transcurre la historia. Entonces ustedes van a ir copiando citas textuales. Acuérdense que nosotros hemos trabajado esto de las citas textuales. Van a ir copiando estas citas y van a ir haciendo la redacción para que puedan describir el ambiente físico y psicológico. Recuerden que lo relacionado con lo físico es el lugar en sí mismo, si es grande, si es amplio, si es pequeño, si es oscuro, etc. Si es de la naturaleza, si es una ciudad. Y también lo psicológico, que tiene que ver con las sensaciones, con las emociones que se perciben dentro de ese espacio, ¿ya? Entonces ustedes van a ir marcando frases y las van a ir traspasando a ese lugar. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. La tercera pregunta es, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Solamente tienen que nombrar a protagonista. Nada más que eso. Y la cuarta pregunta es lo contrario al protagonista, es antagonista. ¿Quién o qué podría representar al antagonista de la historia? Quinta pregunta, aquí entramos en el objetivo. Hay un protagonista, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese protagonista? Quiere ser tal cosa, quiere lograr ser esto, quiere lograr, como decía Matías hace un rato, creo, tener la familia perfecta. Ese es el objetivo. Aquí ustedes tienen que tratar de descubrir que estos protagonistas tienen un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Después, la sexta pregunta es, ¿cuál es la necesidad de que estos protagonistas logren ese objetivo? ¿Por qué? Por ejemplo, volviendo a lo que decía el compañero, querer tener una familia perfecta. ¿Por qué quiere tener una familia perfecta? Entonces, ya sabemos que este es el objetivo, pero ¿por qué quiere? Dice la sexta pregunta aquí, ¿cuál es la necesidad de lograr ese objetivo?
¿Por qué quiere lograr ese objetivo? ¿Cuál será la necesidad que lo lleva a querer lograr ese objetivo? Séptima pregunta. ¿Por qué existe un conflicto entre protagonista y antagonista? ¿Por qué estas dos fuerzas están en oposición? Y la octava pregunta, que es un poco compleja, pero no tanto tampoco. ¿Qué cualidades, qué aspectos del protagonista o de los protagonistas revelan, nos muestran, nos dan a saber que existe un conflicto o que va a darse un conflicto en la historia? Resulta que en esta historia los protagonistas tienen una característica específica que tiene que ver con la historia en sí misma, con lo que ellos vivieron. Entonces, ¿qué características de estos personajes nos llevan a que ellos vayan a tener un conflicto durante el desarrollo de la historia? ¿Ya? Esas son las 8 preguntas. Asumo que no tienen mayor complejidad. Si alguno de ustedes tiene dudas al momento de desarrollarlas, me escribe, me manda un correo, yo estoy atenta para poder ayudarlos. Y en la última parte, que es el cierre, me interesa que ustedes sean capaces de escribir con sus propias palabras qué es lo que hicieron para poder reconocer el conflicto de la historia. Y aquí hay algo súper importante a lo que yo quiero que ustedes lleguen. Es cómo podemos darnos cuenta, o más que eso, traten de aplicar lógica y darse cuenta de que hay algo importante que tiene que ver con el conflicto. Al comienzo de la clase, Joaquín Parra dijo que los textos tienen una estructura y nos nombró las partes de esta estructura que dijo: el inicio, el desarrollo y el final, ¿cierto? ¿Cómo podemos relacionar eso que nos dice Joaquín Parra con el reconocimiento del conflicto? Traten de pensar en eso para que ustedes puedan responder ahí. Ahora, si tienen otra forma de reconocer el conflicto, allá ustedes lo escriben. Pero traten de establecer esa relación entre la estructura del texto y el reconocimiento del conflicto dentro del relato. Me cansé de hablar tanto. Y ustedes calladitos, que fome las clases así, no me gustan. Pero bueno, ya. Esa es la guía. Consultas, dudas, opiniones, observaciones. ¿Nada? Apenas veo 3 caritas, el resto no sé si existen, ¿no? O son solamente letras o monos. Hola, Alexis. Existe por lo menos Alexis. Ay, puros varones. ¿Qué pasa con las chicas que no se muestran? Poder femenino, ¿dónde está? No está. Bueno, ¿ninguna duda entonces? Ya. Me interesa entonces, yo ahora, ustedes tienen un grupo, yo le voy a enviar a Matías Celedón, tú que me estabas escribiendo un poquito antes de que empezara la clase, te voy a enviar la guía en Word para que tú se la envíes al WhatsApp a los compañeros y así los que quieran desarrollarla en el mismo computador lo puedan hacer. ¿Te parece? ¿Te puedo dejar ese ¿Ya? trabajo, Mati? Genial. Entonces así... Aunque igual yo ya la tengo. Sí, no importa, sí, aunque la tengan en papel, es por si alguien la quiere ocupar. Por ejemplo, aquí está en PDF, ¿te fijas? Y yo, aunque quiera escribir aquí, no puedo. Pero si yo la envío en formato Word, que es documento de Word, tú la puedes descargar en el computador y puedes escribir ahí mismo. ¿Te fijas? Entonces yo te la voy a enviar a ti para que tú se la compartas a los compañeros y los que quieran hacerlo de ese modo lo pueden hacer. Y los que no, la quieren seguir escribiendo en el cuaderno o en formato papel y responder ahí mismo, lo pueden seguir haciendo así. Pero es para que tengan la opción. ¿Ya? ¿Alguna consulta, viejos chicos, viejas chicas? ¿No? ¿Todo ok? Perfecto.
Tía, yo pienso que los narradores del texto son los osos, ¿o me equivoco? Eh, capaz que sí, pues capaz que no. Esperemos que el resto también pueda leer el texto. Respuesta gratis. No sé, porque fíjate cómo comienza la historia, dice así. Ojo, ¿tú me dijiste el protagonista o el narrador, Joaquín? ¿El narrador? Mira, escucha cómo comienza la historia. Dos osos Kodiak de Alaska formaban parte de un pequeño circo en que la pareja, no puedo verlo todo, en que la pareja aparecía todas las noches en un desfile empujando un carro cubierto. A los dos les enseñaron a dar saltos mortales y volteretas, a sostenerse sobre sus cabezas y a avanzar sobre sus patas traseras, garra con garra y al mismo compás. Bajo la luz de los focos, los osos bailarines, macho y hembra, fueron pronto los favoritos del público. ¿Serán los osos? No quiero respuestas en voz alta. ¿Serán los osos los que están contando su propia historia? ¿O será otra la voz que está contando su propia historia? O sea, que está contando la historia. No quiero respuestas en voz alta. Pascual, no diga respuestas. Piénsenlo bien. Porque si ustedes le dan la respuesta a todos los compañeros ahí escriben nomás. Piensen. Recordemos que el narrador es quien cuenta la historia. Es la voz que cuenta la historia. Y que esta voz puede estar dentro o fuera de la historia. Ya, yo respondo. Pascual. Y que el protagonista de la historia es el personaje principal. Está por terminar, estimada señorita. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, Joaquín. ¿Ya? Ojo con eso. Lean bien la historia y traten de determinar la respuesta correcta y traten de ver bien la diferencia que existe entre autor, protagonista, narrador, antagonista. Esos 4 elementos. ¿Ya? Ya, tía. Vale, entonces apenas vayan teniendo sus guías completas, me las envían al correo con su nombre, por favor, porque de repente me llegan cosas sin nombre. Y por WhatsApp a veces me envían por número de correo, o por número de teléfono, o a veces tienen correos con nombres raros que yo no sé quién es. Tía, aquí va mi correo, o sea, mi trabajo. ¿Y de quién es este trabajo? No tengo idea. Con nombre, porfi, porque yo... Ya, corazón. Eso. Cualquier cosita, estamos al habla. Si necesitan más ayuda para la guía, nos podemos volver a juntar. Los que quieran pueden hacer un grupito. Me sentía, juntémonos otro rato y trabajamos en la guía. ¿Les parece? Ya, tía. Perfecto. Ya, mis niñas y mis niños, un abrazo grande. Los quiero mucho, los extraño un montón. Y con esto damos por terminado la clase. Cuídense. Chao, tía. Chao, viejos chicos. Adiós. Chao, mamita. Que te bien, tía. Gracias. Cuídese. Igual usted.